Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Andrea Salazar. Gracias por informarse en esta edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Le invitamos para que también se informe con nosotros mediante las redes sociales que ya salen en pantalla. Iniciamos de inmediato con la información y es que esta tarde el Poder Ejecutivo realizó una reunión con representantes empresariales para analizar el futuro y desempeño de Puerto Caldera en el país. El periodista Andrés Ortiz está en Casa Presidencial y nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Andrés? Adelante. El cual celebramos y agradecemos que el señor presidente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es, estamos en Casa Presidencial, donde hace pocos minutos inició una conferencia de prensa con miembros del Poder Ejecutivo y también de las cámaras de Costa Rica, donde se está haciendo ya se está dando información sobre algunos procesos que se van a realizar en el puerto de Caldera. Nos están dando ya la palabra para dar una consulta. Que las puedan realizar para que puedan continuar él con su agenda. Buenas noches a todos, presidente, estamos en vivo para Canal 13. Quería consultarle puntualmente cuáles son esos problemas que se han ya detectado en Caldera y esas posibles soluciones paliativas que se podrían tener en este momento o que se están analizando de cara a lo que va a ser este contrato que se podría dar y también esta prórroga al contrato que tiene actualmente la empresa concesionaria. Buenas noches. Bueno, miren, yo no soy un técnico portuario. La manera más fácil de decirlo es: el puerto está colapsado, está saturado. La señora Mónica Signini dijo que hay precios que son hasta un 30% más de cosas que importamos para el consumidor producto de ese colapso. Entonces, yo no me explico. ¿Quién piensa en la señora que tiene que comprar una cocina o en el señor que quiere comprarse una motocicleta o en los precios de los alimentos que entran por la terminal granelera? Y eso se veía venir hace 10 años, me cuentan los señores de las cámaras. Bueno, ese es el problema. Las medidas paliativas, bueno, habrá que dragar, que tengan barcos más profundos, hay que darle mantenimiento, etcétera. Eso yo se lo dejo a los técnicos. De hecho, una de las cosas que me gusta es que antes que el señor presidente ejecutivo del INCOP invite a la empresa que tiene la concesión a sentarse a negociar, los señores de las cámaras se van a sentar con él precisamente para definir la hoja de términos, qué es lo que va a demandar Costa Rica. Con suerte hasta una baja en las tarifas de uso del puerto se podría lograr, no sé, ¿verdad? ¿Qué son las inversiones que tienen que hacer ellos a cambio de darles 5 años más de operación del puerto? Pero el tema es que me parece inaceptable. Mire, 30% más, dijo doña Mónica. A mí eso me pone muy preocupado, pero aquí está la solución. Los problemas no son para quejarse, digo yo, son para enfrentarlos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doña Mónica? Continuamos con Andrés Ramírez de Noticias Repretel. Sí, presidente, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Mucho gusto. Un placer. Usted decía que si el concesionario le parece, ¿verdad? Bien, y es que para indicarles, el Poder Ejecutivo ha anunciado hace algunos minutos que se tomarán algunas medidas paliativas para poder atender la situación de la crisis que se vive en el puerto de Caldera. También lo que se ha anunciado es que se negocie una prórroga por 5 años más con la empresa concesionaria, mientras paralelamente se realiza también un proceso de licitación para lanzar el cartel de licitación de una nueva empresa concesionaria. Pero precisamente es por la crisis en el puerto de Caldera. Escuchemos lo que dice el presidente. Que hay un interés común de el que concesiona la obra, es decir, el pueblo de Costa Rica, y el que está operándola para que el puerto no colapse. Estas son empresas internacionales. ¿A qué empresa internacional que valora mucho su reputación le sirve decir que independientemente que la culpa sea del gobierno de Costa Rica, porque lo es,
gobierno como institución, no como una administración específica, hubo un fracaso en la operación. Yo estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, por supuesto que tenemos un plan B, pero no es estratégico contar qué es lo que haríamos. Otros sectores han venido, muchos, y estamos trabajando. Lo que pasa es que esto se puede hacer ya, y lo estamos haciendo ya, en lugar de seguir pateando el tarro como ha sido la norma. Continuamos con Alessandro. Bien, parte de las declaraciones del presidente de la República sobre este anuncio que se ha dado en torno al puerto de Caldera. Regreso con ustedes al estudio y por supuesto que en nuestras próximas tendremos información de lo que ha sido esta conferencia de prensa aquí desde Casa Presidencial. Buenas noches. Gracias al periodista Andrés Ortiz por este detalle. En otros temas, en 9 días se cumple un año desde que Emilia Navas dejó su cargo como fiscal general de la República. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, cuestionó ese retraso en el nombramiento del nuevo jerarca del Ministerio Público. El 29 de junio, es decir, en 9 días, se cumple un año desde que Emilia Navas dejó su cargo como fiscal general de la República. Desde entonces, Warner Molina es el fiscal general interino. Tras casi un año, el Ministerio Público no tiene un jerarca en propiedad. Eso fue uno de los cuestionamientos que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, a los magistrados y magistradas en la visita que realizó este lunes a la sesión de Corte Plena. Con todo respeto, el país va a cumplir casi un año de no contar con un fiscal general. La prolongada ausencia de esta figura lacera, daña las importantísimas funciones del Ministerio Público y afecta sensiblemente la política de persecución penal del país. La tardanza en su designación es zozobra para el pueblo costarricense, que clama el proceso ágil, contundente y efectivo, sobre todo de los casos de corrupción que tanto lastiman las bases de nuestro... En total hay 11 personas que todavía se mantienen en el concurso. La última información que brindó la oficina de prensa del Poder Judicial era que se resolvían varias apelaciones interpuestas por las notas de las entrevistas, pero desde entonces el concurso se mantiene estancado. El presidente de la República solicitó a los magistrados nombrar lo más pronto a un nuevo fiscal. Magistradas y magistrados, aprovecho este foro para hacerles un respetuoso llamado a resolver cuanto antes la designación del fiscal general, elección que el pueblo clama debe estar libre de intereses velados, injerencias políticas y pugnas internas de poder. Estoy seguro de que ustedes están conscientes de esta gran responsabilidad que conlleva escoger a una persona idónea de manera objetiva, que tenga los atestados, la capacidad, idoneidad y la probidad, sobre todo, también la valentía de asumir el compromiso que le demandará su cargo. Entre los aspirantes quedan jueces, fiscales, exfiscales y abogados litigantes. Bueno, y el presidente de la República hizo un llamado a los poderes a reformularse para que haya un mejor funcionamiento. Para Chávez, el aumento del presupuesto del Poder Judicial no se ha visto reflejado en los resultados de este órgano del Estado. Este lunes, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, visitó a los magistrados en la Corte Plena. En su visita, el mandatario habló acerca del constante aumento de recursos que demanda el Poder Judicial y el estancamiento en el progreso de la justicia. La visita del presidente a la Corte Plena es una tradición cada vez que se elige a un nuevo mandatario. En esta ocasión, Chávez aseguró que el Poder Judicial consume cada vez más recursos y sin tener claro un progreso en el ejercicio de la justicia. Tenemos que reconocer como sociedad que el Poder Judicial consume cada vez más recursos de la sociedad y sin un claro progreso en el ejercicio de la justicia. Por ejemplo, el número de funcionarios del Poder Judicial por cada 100.000 habitantes de este país pasó de 160 funcionarios por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a nada menos que 251
en el 2018. Chávez en su discurso recordó que la corrupción es un cáncer que ataca a todos los poderes de la República. Dijo que la corrupción es canalla en cualquier lugar del Estado y dejó claro que ésta se convierte en una amenaza de grandes proporciones cuando invade y controla al Poder Judicial. Esos cambios, los necesarios, son más profundos y están atados a la sagrada raíz de nuestro compromiso con la nación. En la fachada frontal de este edificio en el que hoy nos encontramos aparece una imagen icónica que todos los costarricenses conocemos. Firme y segura, su mano izquierda sostiene la balanza de la imparcialidad. Su mirada es tan alto, su postura es robusta, con su inamovible voluntad moldeada en bronce. Ahí se encuentra la imagen de la justicia. Abajo, a sus pies, aferrado con todas sus fuerzas para no terminar de caer, pero aún sin poder levantarse, se encuentra el pueblo. Pueblo que busca en esa imagen, casi que suplicante, la mirada de una justicia que hoy no todos los costarricenses nos puede decir, nos está volviendo a ver. El mandatario Chávez además le recordó a los magistrados la necesidad de nombrar al fiscal general que aún no tiene nombre. La Municipalidad de Cartago solicitó al Incofer poner más frecuencia y capacidad en el servicio de tren de Cartago a San José y viceversa. La iniciativa pretende que el sistema funcione mientras se realizan los trabajos en el sector de la Lima Taras. Tras una reunión con el presidente del Incofer, el alcalde Mario Redondo expuso diversas preocupaciones de los cartagineses con respecto a la salida y entrada a la ciudad, la cual se ha visto afectada con la ejecución del proyecto Taras-La Lima. El jerarca del Incofer valorará las peticiones y la próxima semana habrá una nueva reunión. Pero adicionalmente a esto hemos hablado de otros temas importantes. Uno de ellos es un afán que tenemos en Cartago de tener una estación o un centro de transporte público digno, donde la gente pueda llegar a tomar el bus sin necesidad de hacerlo a la orilla de una acera. Esto sería en terrenos que tiene el Incofer al costado sur de la estación del tren. Podemos construir, como en las grandes ciudades, una terminal de transporte público donde esté el tren de un lado, donde esté el acceso de los autobuses, bicicletas y otros taxis y otro tipo de transporte en un solo lugar, daría acceso al mercado y permitiría más expeditamente pues tener movilidad. La Comisión Nacional de Emergencias se realizó esta tarde la inspección en el barrio Corazón de Jesús en Arancibia, donde se presentó el deslizamiento de 2 hectáreas de terreno. La Comisión Nacional de Emergencias señala que podría darse un represamiento parcial sobre el río Aranjuez. Además, declararon inhabitable una vivienda y el camino se encuentra dañado. Además, las lluvias de esta tarde generaron 7 emergencias, principalmente en Cartago, Punta Arenas y el oeste del Valle Central. Por el momento, la comisión mantiene la alerta amarilla para la zona norte del país y alerta verde para el resto del territorio nacional. Por otro lado, las lluvias que se han presentado durante la tarde han generado un total de 7 incidentes, principalmente en la zona de Cartago y Oreamuno y unos pocos menos en la zona de Punta Arenas y la parte oeste del Valle Central. Hay que recordar que todavía parte de la tarde y noche las lluvias se van a seguir presentando, por lo tanto todavía hay potencial riesgo o peligro para las personas que habitan en zonas de alto riesgo. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene el estado de alerta amarillo para la zona norte de Costa Rica y verde para el resto del país. Hacemos nuestra primera pausa, pero ya volvemos con más información aquí en 13 Costa Rica Noticias. Raxa Videovigilancia me da la tranquilidad de salir al parque y disfrutar al aire libre con seguridad.
Disfrute usted también de la tranquilidad con Raxa Videovigilancia. Raxa, hagamos el futuro juntos. Serie documental que busca romper mitos en torno a la caída y conquista de México Tenochtitlán, mediante una mirada distinta basada en las últimas investigaciones sobre sus protagonistas. Tanto para los indígenas como para los españoles, el mundo visible era tan importante y tan real como el invisible. Grandeza de México, el lunes a las 11 de la noche. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Una voz que entona un Café Nacional, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hay herramientas y plataformas digitales que hacen más sencilla nuestra vida. Conoce cuáles son y cómo utilizarlas en ET Educación Tecnológica. Sábados 1 de la tarde y repetición domingos a las 4:30 de la tarde. Te invita. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 7:19, regresamos y hacemos ahora el repaso por el tipo del cambio de dólar. La compra está en 687 colones con 98 céntimos, mientras que la venta se encuentra en 696 colones con 55 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La Defensa Pública Laboral llegó al escenario nacional para pagar una deuda histórica con los trabajadores. Ya ellos no deben luchar solos contra su expatrono en un juicio, sino que cuentan con una asesoría legal gratuita. Con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, el país se vio obligado en tener una defensa pública laboral. El objetivo era equilibrar la balanza entre los empleados y los expatronos en un proceso judicial. 5 años han pasado desde entonces y tanto los usuarios como los abogados de asistencia social se encuentran conformes con los avances. Si eso no existiera, bueno, esto sería, no sé qué haríamos los trabajadores. El usuario Noé Duarte describe así la importancia de una herramienta muy poco conocida, la defensa pública laboral. Esta entró a funcionar hace solo 5 años y brinda ayuda legal gratuita a miles de trabajadores que buscan justicia, pero que no tienen el dinero para contratar a un abogado privado. Pero el escenario de incertidumbre que plantea Noé ante la eventual falta de una defensa gratuita no es muy lejana. Antes del 2017, los empleados no tenían tal soporte y debían hacer maromas y contraer hasta deudas para intentar contratar abogados particulares para poder obtener la justicia. Para empezar, si no tenían dinero para contratar a un defensor, los empleados debían defenderse solos en el juicio laboral, sin importar si sabían o no de las leyes. Pero la cosa no termina ahí. Mientras ellos buscaban la manera de ejercer su propia defensa, sus expatronos sí tenían las posibilidades económicas de contratar a un grupo de abogados y con ello llevarse una sentencia a su favor. Si un proceso judicial a veces ni los mismos abogados los entendemos, ¿verdad? Ahora imagínense una persona trabajadora, tal vez vulnerable, una mujer
migrante con una educación media, ¿verdad? Y tiene que venir sola a una audiencia, perdía el proceso si le declaran sin lugar las pretensiones. Entonces le dicen, bueno, usted tiene derecho a apelar. Bueno, ¿y qué es una apelación? ¿Cómo apelo? ¿Qué tengo que decir? Que es un recurso técnico. Eso era lo que en ese momento se enfrentaba el trabajador. Es decir, la balanza estaba completamente del lado del expatrono, dejando en total indefensión al empleado. Para equilibrar la situación, la reforma procesal laboral obligó al Estado a proveer un servicio gratuito de asistencia legal, tal como ocurre en otras materias como la penal. Así, en 2017, la Defensa Pública Laboral entró en funciones para pagar una deuda histórica con todos los trabajadores. Pese a que muchos aún desconocen su existencia, la gran cantidad de trabajo que tienen los defensores públicos evidencia cuánto se necesitaba. Hace 10 años se puso en marcha un plan piloto en materia laboral en los tribunales de Goicoechea. En aquel momento eran 2 defensoras públicas que ayudaban a los trabajadores que vivían en esa zona. Partiendo de esa experiencia fue que se estructuró la Defensa Pública Laboral, la cual atiende a personas que ganan 806.800 colones o menos, también a las personas que fueron discriminadas o a personas menores de edad. Viendo el ingreso de familiares, ¿verdad?, del costarricense, que casi podía, dentro del grupo poblacional que podíamos atender, casi era un 90% de los trabajadores del país. Sería un grupo amplio que podíamos atender. Para poder dar una cobertura nacional, era claro que se necesitaban más de las 2 plazas que estaban en Goicoechea. Actualmente, la Defensa Pública Laboral cuenta con 72 defensores distribuidos en 24 oficinas por todo el país, siendo el primer circuito de San José el que más cantidad de trabajo tiene y por ende el que cuenta con más personal. Mientras que en los despachos más alejados, los funcionarios judiciales suelen desplazarse para atender zonas aledañas y no dejar nada descubierto. La dinámica de trabajo es muy sencilla. Si una persona cumple con los requisitos para usar la Defensa Pública Laboral, solo debe acercarse a la oficina y contar su caso. Allí le darán las posibles soluciones que van desde interponer un proceso judicial hasta generar únicamente un trámite administrativo. No solo vemos procesos laborales de prestaciones de porque me despidieron, necesito cobrar prestaciones, de horas extras, sino también vemos seguridad social, que son riesgos de trabajo, procesos de pensiones. Para el magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez, la importancia de esta unidad es indiscutible. Vienen a compensar ese desconocimiento que antes la persona trabajadora litigaba sin una persona que le ayudara en el conocimiento del proceso. Hoy en día no, hoy en día todos tienen que tener un abogado o una abogada, y el Poder Judicial, mediante los abogados de asistencia social, vienen a paliar esa desventaja procesal que tenía la persona trabajadora antes. Por su parte, el magistrado Jorge Olazo aseguró que estos abogados realmente se comprometen con el caso y con las personas, y como son tan capacitados, logran justicia para sus representados. Nos da a nosotros, gracias a Dios, un planteamiento técnico muy bueno, pero muy complejo, porque digamos, son tan buenos técnicamente, ¿verdad? Es que los defensores nuestros son muy buenos. El usuario Noé Duarte concuerda con lo dicho por los magistrados e insistió en que sin la ayuda de la Defensa Pública Laboral hubiese sido imposible obligar a su expatrono a pagarle las prestaciones que le correspondían por ley. La mayoría de trabajadores que vienen aquí son porque son despedidos ilegalmente prácticamente, o los despiden y no les pagan, como en el caso mío, y en ese momento usted no tiene dinero para conseguir un abogado, ¿cómo va a poder hacer una demanda o ir a pagar un abogado si en ese momento lo están despidiendo y no le han pagado nada?
Pero la importancia no solo radica en ese equilibrio procesal, sino en que el empleado se siente realmente escuchado y acuerpado. Agradezco mucho porque sí me han ayudado mucho, o sea, y ayudan mucho. Y aquí venimos toda clase social, venimos personas de muchos no, económicamente no podemos ir a pagar un abogado, y otros también, lo que es la parte intelectual, pues tampoco nos desenvolvemos mucho, y aquí nos ayudan en esa parte, no solamente en la parte judicial, sino que también se preocupa. Ahí uno agradece más bien a una institución tan generosa y tan grande y buena como es esta, que es la Defensa Pública. Para mí ha sido buena. Ya han pasado casi 5 años desde que comenzó a operar. Desde entonces, ¿qué ha pasado y qué tanta carga de trabajo tienen los defensores públicos en materia laboral? Mañana, en la segunda entrega, lo analizaremos. Aún esta defensa pública laboral es bastante desconocida para el grueso de la población. Pese a eso, las cargas de trabajo que tienen los 72 defensores es bastante alta. En efecto, hay casos en los que se duplica el máximo recomendado por funcionario. En la segunda entrega de este reportaje abordaremos el circulante que tiene actualmente esta unidad de asistencia legal. Bien, muchas gracias a Catherine Chávez por este reportaje. Y el tipo de cambio continúa al alza y llegó nuevamente a los 700 colones en algunas entidades financieras. Ahora dependerá de las intervenciones que realice el Banco Central para frenar el aumento en la moneda. En el plazo de 8 días, el tipo de cambio ha subido 10 colones y este lunes se colocan algunas entidades financieras en 700 colones nuevamente. El conflicto entre Rusia y Ucrania, la presión que se vive a nivel internacional, el aumento en la inflación, han sido algunos factores que provocan un incremento en la moneda. Sin embargo, según manifestó el economista Pablo Arias, el aumento en el dólar en esta ocasión no se debe a factores estructurales, sino expectativas de los inversionistas. Este crecimiento que hemos visto obedece más que a factores estructurales del tipo de cambio, a factores de expectativas del inversionista y del público en general, del mercado, que en general sigue esperando que él mismo siga creciendo y siga creciendo, siga aumentando y siga aumentando. En este caso podemos ver que aún con el aumento en la tasa política monetaria que hubo la semana pasada por parte del Banco Central, el proceso de dolarización, principalmente inversiones, sigue. El mismo no ha parado, no logró contenerlo, y en parte se debe a que la Reserva Federal en Estados Unidos también aumentó drásticamente sus tasas. Básicamente fue un aumento que no se había visto en los últimos 18 años, un aumento de 75 puntos base, que es un aumento bastante fuerte. Por otra parte, el economista Daniel Suchar también explica que este nuevo incremento se debe a que esta temporada es muy baja a nivel de turismo, por lo que no está ingresando al país una buena cantidad de dólares. Además, explica que al generar presión en el tipo de cambio también generará una mayor inflación por el pago de bienes y servicios. La inversión extranjera directa sigue estando bastante lenta, sigue viendo con recelos algunas trabas que hemos visto acá en Costa Rica, y si bien se han anunciado algunas alternativas en las últimas semanas, no viene esa cantidad de dólares tan necesaria para poder inundar el mercado de divisas. Y cuando hablamos de inundar el mercado, también estamos esperando el préstamo del Fondo Latinoamericano de Reserva por encima de $1.000 millones, que no ha llegado, la emisión de los bonos internos en esta divisa norteamericana que todavía no han sido aprobados, y bueno, ya un poquito más lejano el tema que podría ser los eurobonos ya cotizándose a niveles de mercados internacionales. El dólar comenzó el año en 645 colones, mientras que actualmente la referencia del Banco Central es de 696 colones, es decir, ha subido 51 colones en los primeros 6 meses. Los expertos en finanzas afirman que ahora dependerá de qué tanto desee influir el Banco Central sobre las negociaciones que se den en el mercado de monedas extranjeras MONEX para que el dólar no continúe al alza.
Este lunes el Banco Central no intervino, sin embargo la semana pasada tuvo una importante intervención por 22.324 millones de dólares. Empresarios instan al gobierno a cumplir su promesa de disminuir el costo del arroz, lo que provocaría una rebaja de más de 500 colones por bolsa. Los consumidores nacionales podrían recibir una rebaja de más de 500 colones por bolsa de arroz de 1,8 kilogramos si el gobierno cumple su promesa y se reducen los aranceles. Actualmente el precio de este grano de consumo básico se ha incrementado por factores como aumentos en las materias primas, los altos costos en fletes marítimos y el reciente comportamiento alcista del tipo de cambio, por lo que el hecho de solamente eliminar la fijación del precio mínimo en el arroz no hará que los consumidores perciban una disminución en el precio que favorezca la economía en sus hogares, según manifestó Juan Carlos Sandoval, gerente general de Maquila Lama, empresa importadora costarricense. Para cumplir la promesa del gobierno de una disminución del precio del arroz, la única manera en la que se pueda percibir una rebaja sustancial del precio es bajando los aranceles de importación que superan el 35% actualmente. Creemos que el único mecanismo posible es el descenso del arancel. Hoy con los precios internacionales, fletes y todo lo que está pasando, y si seguimos usando el mismo mecanismo que se usa entre el arroz y el maíz, no hay forma de que el precio del consumidor tienda a la baja. Recordemos también que en la actualidad el arroz de Estados Unidos paga un arancel muy bajo en ingreso y el arroz de Centroamérica no paga arancel. Entonces cualquier disminución que se sienta en el mercado en estos días no es un reflejo que el arroz de calidad vaya bajado de precio, sino simplemente que arroces que no cumplen con el criterio de producción de Costa Rica se pueda conseguir un precio menor en el mercado. El empresario además enfatizó que esta medida para reducir los aranceles no implicaría que se desfavorezca a los productores locales. Por otra parte, los ciudadanos esperan que la propuesta del gobierno se cumpla pronto debido al alto costo que ha experimentado la canasta básica a lo largo del año. Algunas personas incluso afirman que han tenido que modificar su presupuesto o bien reducir las compras diarias para hacerle frente a sus responsabilidades. Han subido cada día más, todo está más caro ahora. Antes uno venía aquí y estaba más comodito, pero ahora no, ahora está todo más caro, hasta la verdura. Sí, claro, ha estado todo, han subido de precios algunas cosas y las he dejado de comprar porque están muy caras. Pues los precios de la canasta básica pues han variado bastante, han subido bastante. Uno ha tenido que ir acomodando un poquito el presupuesto porque hay unas cosas que uno antes adquiría y va a tener que ir eliminándolas porque no alcanza. Ha subido bastante, es cierto, se ha dejado de comprar algunas cosas para poder llevar lo que más se necesita a casa y sí se han visto demasiado los cambios. La verdad que sí lo he notado, en mi caso sí lo he notado bastante. Los empresarios también son enfáticos en su llamado para que el gobierno cumpla sus promesas de eliminar medidas proteccionistas que se implementaron en el pasado y que promueva un ambiente de competencia que beneficie al consumidor y poder bajar el costo de la vida. William Villalobos rechazó la oferta de Casa Presidencial para ocupar el puesto de regulador general de la ARECEP, incluso antes de su entrevista con los diputados. Pese a que el Consejo de Gobierno lo postuló para dirigir la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, este fin de semana William Villalobos renunció a esa posibilidad. Así lo dio a conocer por medio de una carta dirigida a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, que este lunes tenía prevista una audiencia con él. Ahora el Consejo de Gobierno nuevamente deberá seleccionar a un candidato, que podría incluso salir de los que ya conoció y descartó anteriormente. Definitivamente yo creo que es un puesto muy importante y se tomarán todas las medidas posibles para que cuanto antes se seleccione a la persona y se vuelva a presentar ante el Poder Legislativo el nombre para que lo ratifique. Una vez que el Consejo de Gobierno envíe el nuevo nombramiento, la Asamblea Legislativa tendrá 30 días para validarlo. Lo recibe la presidencia de la Asamblea Legislativa y a partir que se recibe el expediente, la Asamblea Legislativa tiene 30 días
para dar una respuesta al Poder Ejecutivo si se ratifica o no. En este caso, una vez que la presidencia lo recibió, lo remitió a la Comisión de Nombramientos, nos dio 5 días hábiles para hacer el informe, por eso es que todo ha sido de manera muy rápida y pues es el mismo procedimiento que se seguiría en ese momento. En su carta de renuncia, Villalobos argumentó razones familiares y profesionales. El Consejo Nacional de Salarios se reunió la tarde de este lunes para escuchar las propuestas de incremento correspondiente al costo de la vida para el sector privado. Este lunes fue el turno del bloque sindical Juanito Mora para presentar su propuesta que se basa en el contexto actual de la economía y las consecuencias a raíz de la pandemia. La propuesta pretende mejorar la situación del sector agrícola, seguridad privada y choferes de buses, pero no se solicitó ningún porcentaje de aumento. En el sector sindical aseguran que se deben ampliar los parámetros de la canasta básica y no incluir elementos como la conectividad y generar indicadores sobre el nivel de endeudamiento de los trabajadores. Solicitarle al Consejo de Salarios, al Consejo Nacional de Salarios, que dentro de la metodología para fijación del salario mínimo se introduzcan variantes con relación a la canasta básica, ¿verdad? Para nada es un secreto que la canasta básica mide básicamente un consumo mínimo, un consumo para mantener un estado anímico, ¿verdad? Para mantener calorías. Sin embargo, nosotros lo proyectamos desde un punto de vista de movilidad social, ¿verdad? Queremos hacer entender al Consejo Nacional de Salarios que la canasta básica tiene que ser una canasta ampliada, que involucre acceso a tecnología, a conectividad, a internet, sobre todo ahora con la virtualidad para temas de escolaridad, incluso para efectos de conocimiento, para facilitar la movilidad social, para reducir la brecha de la desigualdad. Hacemos un nuevo corte y ya regresamos con la información internacional. El Banco de Costa Rica ya tiene a disposición de sus clientes su nuevo crédito BCR Vivienda Sostenible. BCR Vivienda Sostenible está dirigido a personas que deseen construir o remodelar sus viviendas utilizando materiales más amigables con el ambiente. Su plan de inversión incluye la posibilidad de adquirir casa, lote y construcción, realizar mejoras, compra o reparación de vivienda para terceros y cancelación de deudas de vivienda. Esta oferta crediticia se ofrece en colones o dólares con tasa escalonada o variable. El plazo del crédito en colones es de hasta 30 años y en dólares hasta 25 años. Si desean solicitar este crédito, pueden hacerlo en www.bancobcr.com en BCR Directo. Cada región y país tiene un licor característico. Aquí le contamos de su origen, su especialidad y cómo ha llegado a convertirse en la bebida tradicional. Vidas y bebidas. Los sábados a las 6:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la Regresamos con el repaso internacional. Los ucranianos regresan a la devastada Bucha. Kiev informó que el ejército ruso intensificó los bombardeos en su ofensiva en el Donbass. No es fácil volver a Bucha, presunto escenario de los crímenes más atroces de la guerra en Ucrania. Entre los más de 13 millones de ucranianos que tuvieron que abandonar sus hogares están los Mudry. Hace un par de semanas, esta familia decidió volver a su ciudad con su hijo Román. Fue horrible, teníamos la esperanza de huir para salvarnos y salvar a nuestro hijo, pero tuvimos que volver a un lugar donde ya no había vida. Pero mientras algunos regresan, otros siguen pensando en huir de los lugares donde vuelven a caer las bombas rusas, como en Maladanilivka, en la región de Kharkov.
o como en la región de Donetsk, controlada por las tropas prorrusas, que supuestamente fue atacada con proyectiles ucranianos. La guerra continúa. Rusia acusa a Ucrania de atacar con misiles las plataformas de petróleo y gas frente a la costa de Crimea, dejando 5 heridos y varios desaparecidos. A su vez, Kiev informó de que el ejército ruso intensificó los bombardeos en su ofensiva en el Donbass, el cual controla ahora el pueblo de Metolkine. En el frente exterior, la iniciativa de los tres mares, que comprende una docena de países entre los mares Báltico, Negro y Adriático, ha abierto las puertas de la cooperación a Ucrania. Cuando viene el enemigo, todo importa. Las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, el sistema energético, la rapidez en las fronteras, incluso la costumbre de trabajar juntos. Por eso es nuestra responsabilidad profundizar en todas las conexiones en esta zona. Estas conexiones son nuestra seguridad, afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Una seguridad que se hizo añicos el 24 de febrero. Desde entonces, además de la pérdida de miles de vidas, se han producido daños colosales en viviendas e infraestructuras que tardarán años, quizás décadas, en recuperarse. Bueno, y Bruselas se ha quedado sin aviones por una huelga en el aeropuerto. Personal de seguridad y equipajes protestan por las malas condiciones salariales. Sin despegues ni aterrizajes. Así ha vivido el mayor aeropuerto de Bélgica la huelga general de este lunes. El personal de seguridad y el de equipaje se han sumado a la protesta y se han cancelado todos los vuelos. Los pasajeros viven la situación con enfado y resignación. Ayer por la noche nos dijeron que los vuelos estaban cancelados. Hoy hemos venido aquí para intentar resolver el problema, para de alguna manera encontrar una solución para volver a casa. Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna. Aquí no pueden ayudarnos. Así que estamos intentando quizá ir a otro país y coger el vuelo desde allí. No se nos ha proporcionado ninguna alternativa. Hemos venido hoy y solamente nos han dado algunos números de contacto para ver qué se puede hacer. Por lo que he oído, solo hay soluciones hacia el final de la semana. Es probable que la situación en Bruselas se empeore, con huelgas de pilotos y personal de cabina previstas a partir del jueves. La carga de trabajo, los salarios y el poder adquisitivo también han impulsado la huelga del personal de seguridad, que ha protestado en las calles de Bruselas. Participamos en esta huelga porque hay mucho estrés en el aeropuerto. Estamos haciendo nuestro trabajo con personal insuficiente. Necesitamos gente cualificada. También queremos cobrar más los fines de semana que trabajamos. Tenemos muchos problemas para encontrar gente. Los problemas son sectoriales y los sindicatos aseguran que 80.000 personas han participado en la huelga de este lunes a nivel nacional, con una reivindicación común: mejores salarios y protección contra el aumento del coste de vida. El frágil estado de salud del Papa Francisco, que aplazó su viaje a África, alimenta los rumores sobre una posible dimisión.